Arrancamos. No se podía quedar bien eso. Bueno, muchas gracias por la presencia de todas y de todos ustedes. Esta ocasión, la Fundación Astur tiene una gran satisfacción de poder contar con nosotros a nuestra amiga doña Matilde Fernández para ayudarnos a pensar un tema en el que nos hemos ido involucrando en los últimos tiempos, que es el tema de la soledad no deseada, que es un tema que tiene raíces muy viejas, muy profundas, muy presentes, y hemos pensado que era un tema que valía la pena discutirlo y de alguna forma tomar conciencia de sus implicaciones en la vida de todas y de todos nosotros en alguna forma. Entonces, para formar un poco conciencia sobre esto, estamos invitando a personalidades como la querida amiga Matilde Fernández. Matilde, que ha sido ministra de Asuntos Sociales en España, ha sido senadora, diputada, es una prestigiosa figura muy respetada en España y se ha venido ocupando de este tema. En este momento es la directora del Departamento de Soledad No Deseada de la Organización de Ciegos de España, que es un hecho y una institución de una gran importancia en la vida social, económica y política de España. Entonces, yo quería agradecerles al rector, tenía una ocupación especial, vino a saludar, pero está comprometido con tareas propias de la universidad. Y agradecerle a la universidad que como se nos recibe con mucho afecto y por supuesto para nosotros es muy honroso estar en esta casa. Pero básicamente yo quería simplemente expresar un poco el agradecimiento a Matilde, querida amiga, porque nos va a traer un poco una visión de cómo se ve el tema, cómo lo ha visto ella el tema, que lo ha venido siguiendo por su especialidad profesional, pero también por la práctica que ha tenido en distintas actividades y tiene actualmente. Y después el profesor Alejandro López hará también su comentario, de manera que de alguna forma... Sí, como para discutir un poco la realidad del Uruguay y hacer un poco un contraste, porque hay varios papers y demás que plantean muchas similitudes en la trayectoria de lo que está pasando en España y lo que puede llegar a pasar en Uruguay. Entonces, un poco por ahí. Vamos. Capaz que, Enrique, antes de empezar, digamos, con la exposición de Matilde, esto es una open lecture. Hablándolo con Matilde, estuvimos hablando de la opción que fuera más tipo conversatorio, que fuera un diálogo. Si bien ella va a hacer una exposición inicial, yo después le voy a hacer alguna pregunta y algunos comentarios. Y antes de empezar, capaz que aclarar 2 o 3 cosas que nos parecen relevantes. Hay mucha gente acá y estamos muy agradecidos, tanto la universidad como la Fundación Astur, estamos muy agradecidos de que esto sea así. Yo hablo de los dos porque estoy con un pie en cada lado, ¿no? O sea, soy parte de la universidad, pero estoy vinculado hace muchos años a la Fundación y queríamos antes de iniciar agradecer porque hay bastantes personas que nos agradecemos mucho que estén presentes aquí, así que en principio, primero que nada, agradecer a la Fundación Astur, a las autoridades de la Fundación, a todo el equipo de la Universidad Católica, las autoridades, vicerrectoría, el rector que se excusó justamente, los directores de departamento, los directores de carrera que están acá presentes, toda la gente que está organizando el Congreso Internacional de Acompañante Terapéutico, que es en el marco donde esta charla también se da, y agradecer a diferentes autoridades que están presentes hoy aquí. Está presente gente del Senado de la República, está presente autoridad de la Embajada de España, la dirección del Banco de Previsión Social. Hay muchas personas de diferentes empresas y de organizaciones de la sociedad civil que están abordando la problemática de la soledad de diferentes enfoques, con diferentes propuestas. Así que bueno, en ese sentido, agradecerles a todos la presencia, agradecerles a todos el interés en un tema que lo vamos a ver, es de interés, pero al mismo tiempo es un tema que en general pasa bastante por debajo del radar. No es que llame tanto la atención, entonces que haya tanta gente interesada hoy aquí, para nosotros es una buena señal de la importancia que de a poco va ganando este tema.
ese sentido, y como para redondear esta primera parte, le vamos a dar la palabra a Matilde. Ya le presentó muy bien el contador Enrique Iglesias. Es licenciada en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid, está especializada en Psicología, hace muchos años trabaja en este tema. Como bien planteó, es la presidenta del Observatorio Estatal de Soledad y Obesidad en España. Ha sido ministra, ha sido senadora, diputada, perdón, por Madrid, hace muchos años, ¿no? Ha hecho muchas cosas en muchos años y así todo, sigue haciendo muchas cosas en muchos años, y toda esa experiencia acumulada y todo este saber sobre el tema es un poco lo que nos va a plantear aquí. Así que bueno, darle la palabra a ella, después voy a tomar yo un poco la palabra unos minutos, y para cerrar vamos a tener nuevamente unas palabras de cierre de lo que fue la jornada con el contador Enrique Iglesias. Así que todo tuyo. Muchas gracias a los dos. Muy buenos días. Iré saludando a unos y a otros, pero no empezaré con esos minutos de saludo. Voy a confesarles algo. Yo estoy acostumbrada, porque siempre me he dedicado a políticas sociales, a trabajo sindical, a trabajo social, soy psicóloga de profesión, intervención social. Cuando voy a un acto, inmediatamente a los rostros veo a Pilar de Cruz Roja, a José de Cáritas, y voy sabiendo quién está en la sala. Ahora conozco a mi embajada, conozco a una empresa de servicios que vi el otro día, todos mis amigos de la Fundación Astur. Conozco a una mujer que está queriendo hacer un cohousing, viviendas colaborativas en Montevideo. Ya nos hemos intercambiado tarjetas para ver cómo se conozca, pero algunos de sus rostros espero ir conociéndolos cuando charlemos, ¿no? A él le he dado permiso para interrumpirme y para que cuando yo digo un dato me contradiga o me complemente con dato del país. Pero bueno, estoy encantada de que hayamos llenado este salón para hablar de algo que es un malestar del siglo XXI. Y que, pues, si hemos leído a los clásicos, a los griegos, a los latinos, de ello ya se hablaba. Y en el 18, y en el 19, y en el 20. Pero era algo invisible. Era casi como un trabajo filosófico. Desde la crisis económica tremenda que vivió el mundo a principios del siglo XXI y la pandemia que hemos vivido, ha aflorado esta realidad mucho más. Y entonces la responsabilidad de los investigadores por estudiarla ha crecido y se está realizando. Si nos remontamos a muy principios y mediados del siglo XX, nos encontramos académicos de la psicología y de la medicina que claramente nos definen que la soledad no deseada, la soledad, a mí me gusta decir que hace daño, se vive y se siente en todas las edades, importante, en todas las realidades económicas, importante, y en todas las realidades sociales. Déjenme recordarles, que seguro que ustedes lo han vivido igual aquí, ¿se acuerdan cuando a mediados del siglo XX empezamos a trabajar con más rigor en la violencia de género? ¿Se acuerdan que tuvimos que decir constantemente, oiga, que esto no es un problema de las familias con bajos niveles culturales y económicos, que se da en todas las clases sociales? Bueno, pues la soledad, claro, quien tiene dinero, quien tiene mucha cultura, tiene más herramientas. En mi pueblecito de Asturias siempre se dice, tenemos más mimbre para hacer el cesto. Claro que hay personas que tienen más mimbre para hacer el cesto, pero esto afecta a todos. Transita por todas las clases sociales y se presenta en cualquier momento del proceso vital. Por eso, en general, en España decimos, no hablemos de soledad, hablemos de soledades. Y hablemos también de intensidad de las soledades. Es más, los investigadores europeos, ya saben que en Europa se ha creado un centro de investigación, traducidos, RJC, donde se está trabajando mucho y encargando muchos estudios, nos recomiendan a todos que por favor, separemos la soledad de corto tiempo de la soledad crónica. Porque una soledad que dura un año, a lo mejor es
es una ruptura, es que el novio se va, que la novia se va. Son cosas que se resuelven más fácilmente que cuando estamos en algo que ya se va cronificando. Bueno, cuando en todas las universidades estudiamos luego en los observatorios, ¿quiénes son las personas que más lo sufren? En España empezamos a trabajar con la hipótesis de son las personas mayores y son las personas con discapacidad. Y la ciudadanía nos dijo, un momento, todos coincidían que las personas con menos recursos económicos, las personas que viven en la calle, son realmente las personas que viven más soledad. Y después, los mayores y las personas con discapacidad decían nosotros. Y de pronto aparecieron los jóvenes en nuestro país diciendo, no, somos nosotros. Y ahora les contaré cómo trabajos nuevos demostraron la prevalencia de la soledad de los jóvenes en nuestro país. Y yo siempre digo... Una cosita nomás, Matilde. Ahí ya tenemos una primera coincidencia. O sea, hay algunos estudios en Uruguay que dicen exactamente lo mismo. Estudios que, de hecho, hizo UDELAR y hizo también el Banco de Previsión Social. Muy bien. Perfecto, porque esto se está diciendo también en toda Europa. Y, claro, a continuación nos dicen, tienen que seguir conociendo más la soledad. ¿Cómo se hace frente a la soledad? Conociéndola bien. Y entonces tenemos que conocer qué le pasa a las minorías de nuestros países, qué le pasa a los inmigrantes de nuestros países, qué le pasa a los refugiados de nuestros países, que casi siempre llegan sin familia o llegan con una familia muy reducida. Esto tenemos que estudiarlo más, aunque estadísticamente no sean el número mayor. Bien, con esto quería hablarles de la vieja definición, quería hablarles de los colectivos afectados, decirles para que luego charlemos, y quería dejar bien claro que, como dicen todos los sabios, para conocer una cosa hay que investigarla mucho más. Bueno, de aquellos estudios médicos y psicológicos y psiquiátricos, muchos teóricos, la definición más estandarizada, ¿verdad? La que todos los profesores en sus clases cuentan es la soledad es una vivencia subjetiva y casi siempre porque las personas no disponen de relaciones sociales y familiares en la medida de su expectativa y en la medida de su deseo. Algunas veces cuando vas por primera vez a hablar con alguien de la soledad te dice, pues nada, eso le afecta a las personas y esto no podemos llevarlo a la dimensión pública. Atención, es una percepción subjetiva de las personas, por lo tanto siempre hay que actuar en el plano de las personas, del cuidado de las personas, de la escucha de las personas, de la atención de las personas, porque es la percepción de, déjenme decírselo con dos ejemplos de encuestas. Dicen las mujeres en mi país, dice, pero si yo he cuidado toda mi vida a todos, ¿por qué ahora no tengo quien me cuide? Soledad. Mi expectativa para que me cuiden guarda relación con la que yo he vivido y ahora no tengo. Las familias se reducen, las familias, los nidos se vacían. Los jóvenes y las jóvenes españolas se van a Alemania a trabajar, todos quieren trabajar en el diseño de los Volkswagen. Es decir, claro, ya no solo hablan un poco francés como mi generación, ya hablan inglés todos, ya hay una comunicación, un lenguaje, ya hay unas expectativas. Bueno, entonces, y los hombres suelen decir en las encuestas, yo antes mandaba, a mí en la empresa me tenían que escuchar, yo era el jefe de mantenimiento, yo era el jefe del departamento, yo pintaba algo, es una expresión muy española, ustedes me la van cambiando con las suyas. Yo pintaba algo y entonces ahora no pinto. Entonces tienes que decirle, ¿cómo que no? Si tu sabiduría la tiene que rentabilizar la productividad del país, yo lo cuento así para los economistas, la productividad del país la tiene que rentabilizar perfectamente, ¿no? Entonces, son percepciones objetivas, pero, atención, tienen unas causas sociales. Tienen unas causas sociales. Es un problema individual, pero es un problema social, es un problema comunitario. A mí me gusta decir
de forma muy sencilla, porque sirve para una universidad, como en este momento, pero sirve para la asociación de vecinos de un barrio, que se pueden sintetizar en que hay 3 tipos de factores que producen la soledad. Son los factores familiares, es decir, las familias se reducen. Les cuento otra anécdota típica española. El padre y la madre sentados en las 2 partes del sofá, aquí la mesita baja con el teléfono, típica diseño español, cuarto de estar, y de pronto el padre le dice a la madre, llama a los míos. Y el domingo había que dedicar después de comer un rato a llamar a los tíos de Asturias. Y entonces decía mi madre cuando ya había terminado, yo ahora llamo a los míos. Y entonces, pero cada año que pasaba había menos que llamar. Las estructuras familiares se van reduciendo y eso produce soledad. Otros factores tienen que ver con factores sociales. Es que cuando estábamos en el proceso productivo, terminábamos y el trabajo y a lo mejor nos íbamos a jugar a la petanca o al tenis, cada uno más sofisticado menos, o al golf, que nos recomendaban que era muy bueno para hacer ejercicio según cumplíamos años. Teníamos actividades sociales. Según vamos cumpliendo años y nos desligamos de algo que es tan importante como es nuestro mundo laboral y que ocupa tanto espacio de nuestras vidas diarias y en el ciclo central de la vida, pues entonces de pronto notabas que te faltaban redes. Te faltaban conexiones. Y el tercer factor, familiar, social, el tercer factor lo llamo yo físico, y es que si eres una persona diabética, tus altas probabilidades de terminar el final de tu vida siendo casi ciego es estadísticamente así. Es que vas debilitando tu cuerpo, es que van saliendo fragilidades. A mí me gusta este término. En España los médicos dicen fragilidades, no dicen tienes enfermedades crónicas y tal. Son mimosos con el lenguaje y te dicen, estás un poco frágil. Yo encantada de estar frágil, pero venga, ¿cómo me desfragilizo? Entonces estás con estos problemas y luego en físico entraría vivir en un 4º piso sin ascensor. En físico sería tener barreras arquitectónicas para llegar al centro de salud, para moverte por la ciudad, tener una mala red de transporte, no haber convencido a los responsables, a los ediles del ayuntamiento, que decir, sí, usted tiene que poner más frecuentación de autobuses a la hora de ir a trabajar y a la hora de ir al colegio. ¿Y qué le parece a media mañana que vamos al hospital, que vamos al centro de salud o que vamos al hogar de mayores para relacionarnos? Hay que diseñar pensando la vida, la movilidad de la gente. Bien, y entonces esos factores, como ya ven, no son subjetivos, ¿verdad? Esos factores ya tienen que ver con qué comunidad hacemos. A mí me gusta recordar la palabra que usan la Surgeon, los americanos estudiando, la Fundación Surgeon del Ejército americano, que dicen se necesitan conexiones, la conexión. Y incluso ellos tienden a decir, desde la intervención social, cuando falta una conexión, cuando de pronto se cierra una escuela, porque no hay niños y los pocos se llevan a otra escuela mayor, ahí dejan de comunicarse padres, dejan de comunicarse abuelos que recogen a los niños, desaparece la pandilla de niños, se pierden conexiones, hay que reconstruir nuevas conexiones. Ese es el término anglosajón. En el término más europeo, que tiene más que ver con nuestras culturas cristianas, es la palabra comunidades. Hay que hacer comunidad, hay que hacer encuentro. Yo ahora últimamente digo, hay que salir de casa con un poquito de tiempo y con la sonrisa puesta. ¿Qué te cuesta? ¿Por qué tienes que ir con cara de mala uva si puedes ir con la sonrisa para hacer así a los vecinos según te los vas encontrando y a la gente que has coincidido en la tienda de barrio o a la gente que has coincidido comprando aspirina en la farmacia? Sonreír, estar pendiente de poder decir, hola, hace tiempo que no lo vea, ¿está usted bien? Eso es hacer comunidad, eso es hacer barrio. A mí me gusta la palabra barrio también. Bueno, y todos los estudios van diciendo que ese sentimiento subjetivo, que tiene una realidad social, que tiene muchas herramientas para corregirlo y superarlo. Por eso Europa nos dice, atención, insistid siempre en todos los estudios que hay personas que se sintieron solas y ya está resuelto, y ya no se sienten. Hay
muchos mecanismos, muchas actuaciones para hacer que eso se resuelva positivamente. Y ocupémonos solo de las situaciones de soledad más críticas. Bueno, entonces todos los estudios empiezan a decir cosas muy interesantes, fáciles de decir y no tan fáciles de hacer. Para hacerlos necesitará, lo primero, les adelanto, liderazgo. Por ejemplo, en mi país ya empiezan a decir, por favor, todas las estructuras que tiendan a ser comunitarias, dejad de ser tan egoístas. El centro de mayores, el centro de mujeres, el centro de jóvenes, el centro de todos con una etiqueta generacional o de edad. ¿Por qué no más centros comunitarios y menos centros exclusivos? Bueno, esto es fácil decirlo, pero hay que pactarlo con la ciudadanía y ir transformándolo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Después, cada vez hay más personas que dicen políticas intergeneracionales. Los psicólogos, los sociólogos, los trabajadores sociales y toda la rama de profesiones de ese campo saben que eso es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Juntar a personas jóvenes y a personas mayores. Por eso, cada proyecto que se pone en marcha es muy importante. A don Enrique le contaba yo, nada más llegar el último que me había llegado y que posiblemente hoy están en el Teatro de Bellas Artes presentándolo con grandes actores españoles, que es que se ha puesto en marcha una iniciativa de actores ya mayores, ustedes tienen aquí mucha cultura también y pueden contar con esos aliados, esos actores protagonistas, que es, bueno, vamos a poner unos días gratuitos o muy económicos. Yo tengo una cultura un poco de clase trabajadora, prusiana, ¿no? Lo gratis, no. Mire, valorémoslo, aunque sea medio euro, pero que tenga un poco de contraprestación del ser humano, de la persona. Dice, vamos a hacer entradas muy económicas, incluso gratuitas, si esas personas mayores van con un joven. A mí cuando me lo vinieron a contar, que una de ellas fue Nuria Esper, yo dije, anda, ¿cómo estáis queriendo traeros clientes para mañana? Digo, qué inteligentes sois. Pues me parece muy bien. Vamos a trabajar con vosotros en esa campaña de un proyecto de lucha contra la soledad que los médicos suelen decir, María, menos pastillas y más cultura. Yo también se lo repito, se lo he oído a un médico de familia y yo también lo repito. Menos pastillas y más cultura. Váyase usted a estar con la gente y a crear nuevas interacciones sociales. Y pensando en el mundo de la administración, queridos agentes de un órgano importante de la Administración del Estado uruguaya, y además sonríen mis tres diplomáticos maravillosos, pues claro, todas las administraciones tendemos a poner, esta es mi competencia, esto está escrito en la ley y yo de aquí no me muevo. Entonces, supone un esfuerzo muy grande de decir, no, vamos a compartir tú y yo, vamos a compartir tu departamento y el mío, tu presupuesto y el mío, vamos a hacer cosas. Bueno, pues esto es lo que nos están diciendo todas las encuestas, las estadísticas y las cualitativas. Dicho esto, le robo unos minutos que pensaba ser pocos, pero he tenido dos contactos con medios de comunicación, uno con prensa y otro con la radio, y se me han quedado con todas las linfografías que les traían yo. Se han quedado, digo, bueno, pues entonces compromiso que sigan escribiendo y sigan hablando en su programa de radio. Bueno, pero sepan que en Observatorio Soledades de la Fundación 11 ustedes tienen una página web con todos los estudios colgados, con los resúmenes, hasta con los PowerPoint de presentación, que yo digo que le servirá a algún profesor o a algún estudiante o algo, y que hay que hacerle la vida fácil a todo el mundo, y con estas linfografías. Y entonces querría destacar una serie de cosas para que en la última parte de mi intervención sepan por qué digo esas cosas. Empezamos haciendo un estudio de qué piensa la sociedad española, ¿Por qué? Termino esto. ¿Ven? Cuando no miro tal, yo me voy con mis fantasías. Tengan también claro que el Observatorio Soledades nació A, para investigar, hacer estudios. B, para difundir el conocimiento. Newsletter, página web, seminarios de buenas prácticas,
para difundir el conocimiento, para que toda aquella persona, administración local, fundación, ONG, sindicato, todos aquellos grupos de seres humanos que se unen, que estén haciendo algo y esté haciendo bien ese algo, pues se conozca por todos los demás y todos los demás aprendamos. Y hacemos seminarios para hacer un intercambio de conocimiento. Justo, cada país tiene, pero retengan esto, la Fundación 11 nace con recursos del juego, que es una posibilidad que tiene la ONCE, una parte de los beneficios para el conjunto de las organizaciones de discapacidad. Pero como ha ido extendiendo el tercer sector, la economía social, etcétera, etcétera, pues, y además yo puse esa condición para presidir el observatorio, que todas las organizaciones respetables, que esa es una palabra que la quiero decir solo con cariño, no con exclusividad de nadie, todas las organizaciones serias de nuestro país, Cáritas, Cruz Roja, el movimiento de la lucha contra la pobreza, la plataforma del voluntariado, todas esas organizaciones estuvieran, y que estuviera al menos la administración local. Sé que ustedes esto aquí no lo tienen, ustedes no tienen una cosa que nosotros en España llamamos Federación Española de Municipios y Provincias, no, ustedes tienen 127 municipios o alguno más, luego me lo corrigen. Estos son de mis lecturas de los papeles que hacen las embajadas, intento yo aprender antes de venir a los países cuando voy. Y nosotros tenemos 8.400 municipios, entonces existe una federación que hace de paraguas, solidaria, para atender a todos, pero mucho más a los municipios más pequeños. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues con todo el movimiento asociativo y social incorporamos a la Federación de Municipios, porque la administración próxima, la administración más cercana a los ciudadanos es la que puede resolver mejor problemas. Pero en esa primera encuesta, como les decía, después de este brochazo de lo que hacemos, en esa primera encuesta sucedió, en mi opinión, inteligentemente lo siguiente. Los ciudadanos decían, mire, oiga, ¿cuál es la administración española que usted cree que debe de tener más responsabilidades? Y dice, el Estado-Nación para marcar las líneas paraguas, el marco de lo que hay que hacer. Las comunidades autónomas no consideraban que eran muy importantes, pero las diputaciones y los ayuntamientos muy importantes. Bueno, luego los presupuestos, ¿verdad? Para cada funciones, funciona como funciona. Bueno, entonces ellos decían los ayuntamientos y el Estado, que agua de papel protector. Después le preguntaban, ¿y quién más es importante en este tema de la soledad? ¿No sabe que el siguiente lugar lo ocupaban los medios de comunicación? Los medios de comunicación tienen que poner su cabeza a no trasladar paternalismo y edadismo. Y se están haciendo estudios, en comillas sé de uno, se están haciendo estudios para dejar bien claro que no se puede potenciar el edadismo, que no se puede potenciar el paternalismo, que las personas mayores tenemos años, y los años nos pesan, pero tenemos sabiduría. Y otra forma inteligente, cualquier país, de aprovechar más y mejor la productividad, es esta productividad cualitativa de que quien ha sido carpintero, ¿cómo no puede enseñar? Y quien ha sido artesano, ¿cómo no puede enseñar? Quien ha sido psicóloga, quien ha sido pedagogo, quien ha sido maestro, ¿cómo no puede seguir enseñando en tantos sitios? La sabiduría se tiene que rentabilizar en todas las comunidades, ¿no? Bien, por lo tanto, qué bien, y para eso hay que intentar que no haya edadismo, que no haya exclusión. En esa encuesta, déjenme decirles un dato que ustedes tendrán y hay que seguir trabajándolo. El 9,2, el que más he puesto en primer lugar, el que más me llamó la atención a mí y me preocupó como ciudadana. El 9,2 de las personas en mi país decían en la encuesta que no tienen a nadie que les ayude cuando tienen un problema. Y ese porcentaje subía al 12,5 en el caso de los jóvenes. Un 10% de personas de un país viven solas. Eso posiblemente la correlación es exactamente igual, pero a veces no. Y tienen la sensación
de que no tienen a quién llamar. Ahora entiendo por qué la teleasistencia es tan importante, está tan aceptada, ¿verdad? La tecnología. Y bueno, bromas aparte, de pronto descubrimos otra cosa que a mí me gustó mucho. Las personas decían, yo creo que hay personas solas en mi entorno, en mi barrio. Y dice, yo estaría dispuesta o dispuesto a trabajar no en una gran organización o fundación, si alguien me da tarea en mi propio barrio, que noto que resuelvo mi propio barrio, con el vecino de los pares. Esto es muy importante, porque cuántos recursos humanos se pueden formar y se pueden preparar para atender a las personas. Bien, realmente insistían también, y esto, la quincena que viene estoy en comillas, en vuestra facultad de Madrid, y se hace una reunión con organizaciones y contando estudios por el jesuita que lleva la Comisión de Ética y de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. Y entonces una de las cosas que quiero compartir con sus alumnos y con él es que en la encuesta las personas dicen, sí, las ONGs y las empresas con sus recursos sociales corporativos son importantes, pero no están siendo importantes. Aquí puede haber falta de información, falta de que gastemos tiempo en las ONGs a decir, oiga, que hago esto, oiga, que resuelvo estos problemas. Pero bueno, esto hay que estudiarlo mucho más, por eso todo hay que estudiarlo más. Bien, y la soledad, vimos ya que además de que apuntaban los jóvenes, bueno, las mujeres la sentían más que los hombres, y sobre todo a partir de los 75 años. Primera investigación. Segunda investigación, que se la cuento rápidamente, fue estudio de costes. 3 catedráticos de la Universidad de Galicia, 2 de La Coruña y una de Vigo, macroeconomistas que tenían el máster, no sé si aquí tiene esto similar, de salud pública. Entonces nos hicieron un estudio de costes. Manejaron información buena. Tengo que decirles que yo creé el Ministerio de Asuntos Sociales, pero no conseguí una ley marco. Con eso a veces hay que estar negociando con 17 comunidades autónomas para conseguir los datos estadísticos, pero en sanidad no, y en trabajo tampoco. Y con información de sanidad y de trabajo, de pronto nos presentan un estudio que valoró todo el mundo muchísimo, y es que en España, sin tener un plan estratégico, pero teniendo que atender soledades, en España dedicamos 14.141 millones anuales, el 1,17 del PIB del 21, porque el estudio se hizo en el 22, para atender soledad. El Ministerio de Sanidad trasladaba, con toda la información, que el 0,51 era en sanidad, como cuando las personas de soledad pasaban a tristeza y de tristeza a un poco de depresión, a su enfermera comunitaria, a su médico de familia, le decían, estoy que no puedo más. Y esta frase ya implicaba que se le encendiese la lucecita al médico para escuchar un poco más y hablar. Mayor frecuentación en atención primaria, mayor frecuentación en urgencias, mayor frecuentación en hospitales, mayor frecuentación en los hospitales intermedios que tenemos en nuestro país. Bueno, pues eso tenía un coste. Y por otro lado estaba casi 450 millones de ese 0,5 en consumo de fármacos. Y además de 2 familias, la familia del ansiolítico, del tranquilizante y la familia de los estimulantes. Algo que los médicos te reconocen. Esto es porque no tenemos más tiempo para atender a la gente. Esto es porque es la forma de que acertamos, pero acertamos en el corto plazo, nos gustaría hacerlo de otra manera. Bueno, pues que sepan que el 0,5 de un punto de PIB español, que un punto de PIB es ahora un poquito más de 14.141 millones, se dedica a atender sanitariamente a las personas con todo lo que es el sentimiento de soledad. Y el otro 0,6 es en información del Ministerio de Trabajo, es en pérdida de productividad, es en pedir la baja
es en alargar la baja, es en reducir la jornada de trabajo. No puedo con todo. Esa expresión tan típica. Yo sigo contándoles coloquialmente esto porque les veo a todos hacerme así. Bueno, como diciendo, sabemos de lo que hablas, Matilde. Bueno, pues entonces este estudio nos ha servido mucho para sentarnos con las administraciones y decir, vamos a hacer política preventiva, vamos a intentar gastar un poco menos, vamos a intentar hacer lo que los estudios también dicen para cuidar a las personas. ¿Cómo? 10 minutos. Vale, muchas gracias. Bien, después hicimos el estudio de juventud. Y el estudio de juventud ya no solo pusimos en marcha todas las prevalencias y la estadística, sino reunimos a expertos de juventud, a profesores, a los propios, al Consejo de la Juventud. Nosotros tenemos un Consejo de la Juventud con las organizaciones juveniles y a trabajadores de todo el ámbito social que trabajan con juventud. Y entonces, ahí claramente es cuando vimos que sí, que había más jóvenes que se sentían solos. Y ahí vimos que era un 20% de jóvenes, varones, y un 30% de jóvenes mujeres, media 25,5, que sentían la soledad. Y como ya hicimos algunas reuniones más cualitativas, pues sepan que pudimos apuntar causas que hay que, para seguir teniendo herramientas para trabajar, ¿verdad? Y entonces, lo voy a decir de flash, empezamos a decir, caray, qué bueno. Yo sinceramente me siento orgullosa, soy una ciudadana que luché por la democracia en mi país y que he luchado por el estado del bienestar y que he sentido admiración de los nórdicos, iba a visitar a los suecos y decía, pero ¿cuándo conseguiré yo esto para mi país? Y ahora voy a visitar a los suecos y les digo, anda, que ya estamos a la par. Bueno, en grandes cosas, ¿no? Es el orgullo de tener un estado redistribuidor, un estado solidario y un estado del bienestar. Pero claro, las cosas, si las dejamos inmóviles, la sociedad cambia más y los problemas que aparecen son nuevos y hay que tener capacidad de respuesta. Y entonces apuntaron información muy útil para todos los ministerios sociales. Primero, un niño que vive en una familia que no llega a fin de mes siente más soledad que un niño con una familia que sí llega a fin de mes. Dato. No, me voy a ahorrar los porcentajes y si alguien nos lo pide lo saco, ¿verdad, profe? Para luego terminar en lo que te dije que iba a terminar. Entonces, un niño que ha nacido en España, pero su padre nació en Marruecos, o su madre, siente más soledad que un niño que su padre y su madre son del propio país, nacidos del propio país. Les estoy viendo ya que tienen en la frente la palabra inclusión, un joven que se declara en su instituto una orientación homosexual, o una joven, siente más soledad. Y les digo que mi país es uno de los países con políticas más igualitarias y con leyes más igualitarias de la materia. Entonces empezamos a ver, claro, que hay otros temas sociales que hay que atender, ¿verdad? Hay que seguir luchando contra la pobreza, hay que seguir mejorando, hay que seguir, como dice la OIT, consiguiendo trabajos cada vez más decentes, hay que un chaval con problemas de salud mental, mucho más, etcétera, etcétera. Y ya empezamos a introducir en los estudios aspectos cualitativos. E incluso, déjenme contar un dato, como los jóvenes siempre están con la tecnología, hicimos grupos de jóvenes que diariamente están 3 días conectados a las redes, vaya rollo, pero lo hacen, 3 horas, perdón, y jóvenes que están otras 3 horas. Estos no tienen luego interacción social, estos sí, se van a tomar una caña, no sé si aquí lo dicen así, se van a tomar una chopita, una. Bueno, pues entonces, dice, el resultado era que aquellos, y voy a repetir una frase, una palabra que Enrique y yo nos reímos como asturianos, porque es castellano antiguo y bable, dice, aquellos que van a afalagar a los amigos después de estar 3 horas en la red, pues esos sienten menos soledad que aquellos otros que de la red pasan a dar paseos por el pasillo de su casa.
clarísimamente, ¿verdad? Las conexiones, la relación social, etcétera, etcétera. Bueno, un dato muy importante. Aquellos muchachos que interrumpen sus estudios, que van y vuelven, pero ya van a un curso atrasado, que no continúan, que no llegan a ser universitarios, sienten muchísimo más soledad que las personas que terminan ciclos de estudios y siguen continuando. Por eso en mi país yo valoro mucho la Universidad de Mayores, que tenemos toda una red en todas las universidades públicas españolas, donde los licenciados nos vamos, pues yo he ido a un curso de latín para recordar el latín que estudié en el bachillerato de letras y en los primeros años de filosofía, o vas a una charla de bellas artes o de historia Y los que no son universitarios, a partir de 55 años pueden retomar y empezar una carrera. Ahí hay nuevas conexiones, donde se encuentran las personas, donde hacen nuevas amistades. Pero qué importante que sigamos pidiendo y apoyando lo que sea para que las personas estudien cada vez más, para que al final no solo sean más libres, sino tengan armas para enfrentarse a los problemas. Bien, tendría algún dato más, pero los vuelvo a decir. Ojalá se queden con la curiosidad de meterse en el estudio. Y luego hicimos un estudio de tecnologías, que yo al principio, ¿veis? Los prejuicios, yo al principio, como tengo 70 tantos años, pues al principio dije, tecnologías, si lo que se necesita es afalagar, si lo que necesita es mimar, achuchar. Y entonces, pero déjenme decirles que hicimos un estudio de tecnologías y las personas decían que hay muchas tecnologías muy interesantes para acompañar, para romper soledad. Y un dato para tener en cuenta: las personas con menos recursos culturales y con menos recursos económicos valoran más las tecnologías. Es como si su ministerio o su administración le hubiera dado algo para toda la vida de mucha utilidad. Y un día lo comprobé yendo a casa de una señora y tomé un café del barrio, lo conté ayer en el almuerzo con nuestra embajada, ¿verdad, Enrique? Pero, me repito, pero los demás no estaban. Y entonces me dice, quédate, que enseguida me va a hablar Alexia. Yo, vale. Como mis sobrinos nietos con Alexia. Y Alexia le dijo, María, tiene que tomarse las pastillas, abra la ventanita del pastillero de la noche. Yo decía, claro, entiendo que le sirva, le entiendo que le sirva. Las teleasistencias, que ahora en mi país casi todas no son tener que ir al teléfono, sino que se enciende la pantalla del televisor y además ya el profesional está viendo si llevas todo el día en pijama y en bata y en zapatillas. Y le dice, ¿qué hace usted en bata y en zapatillas? Hombre, píntese el labio, póngase el... Todo esa es una tecnología muy útil contra la soledad. Y lo último que hemos hecho es ya un barómetro. A mí lo único que me dijo la ONCE es, te pago íntegro un estudio, pero si haces 2 tienes que conseguir financiador al 50%. Por suerte, en mi país, también por interés empresarial, todos podemos hablar claramente y con respeto y considerando legítimo, las compañías de seguros suelen acercarse y querer hacer. En este caso hemos hecho un barómetro con 4.000 personas que lo estamos presentando en 6 comunidades autónomas porque tenemos información suficiente para ser fiable, viable y estamos trabajando con las administraciones gallega, ya se ha presentado, vasca se hace dentro de 10 días, andaluza, catalana y valenciana. Y entonces este barómetro ya da más información y sigue insistiendo en aspectos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativamente consolida el brochazo grueso de que un 25% de las poblaciones desarrolladas sienten soledad. Y que la soledad tiene forma de U, eso lo dicen los estadísticos. ¿Lo dices tú también en tu clase? Sí, lo dice Uruguay también. Tiene forma de U. Hay más cuando eres joven, se reduce cuando eres adulto y a partir de los 75 años vuelve a subir.
La U puede tener un valle más ancho o menos, pero plum, tienes las dos puntas de la U con personas. Y ahí vimos ya en mayores algo parecido que en jóvenes. Hay que trabajar en la redistribución de la riqueza, en las brechas que todo el mundo reconoce que son las brechas de pobreza, si la quieren poner en negativo, de mejor redistribución de la riqueza, de trabajos más decentes, si empleamos el lenguaje de la OIT, es decir, en mejor calidad de vida. Hay que trabajar en las brechas de igualdad entre hombres y mujeres, porque hay auténtica diferencia entre, a pesar de tener su país y el mío, después de mucho esfuerzo, convenios igualitarios. Yo he negociado convenios donde tenía que decir, ¿qué es esto de oficial femenino y oficial masculino? Venga, vamos. Nuestra Constitución ya no deja esto. Venga, vamos a quitar lo de masculino y lo de femenino. Esto lo he vivido yo. Incluso es que cuando algunas veces dicen algunas cosas, yo he vivido la economía de trueque. Enrique, ¿te acuerdas en los pueblos asturianos? Cuando las abuelas mazaban una manteca, la envolvían en col, te la metían en una lechera y tú ibas al tendero y decías, ha dicho la abuela que lo que pese la manzana usted me lo devuelva en aceite y en azúcar. Te volvías a la aldea con aceite y azúcar. Claro, claro, es que el mundo ha cambiado mucho. Bien, entonces el barómetro habla de desigualdad económica, habla de desigualdad entre hombres y mujeres, me gusta decir más que de género, y habla de enfermedades que existían, la falta de cultura, la falta de salud, la falta de habilidades para salir adelante. Bien, pues dicho todo esto, me salto todo esto y paso a decirles, porque eso a lo mejor luego se puede mostrar. Paso a decirles, todas las investigaciones, lo que dicen, se lo voy a sintetizar porque para todos los que estén aquí que hagan intervención social es interesante, todos dicen, y esto es un estudio que se ha hecho para 52 países, esto lo conoces, pues está muy publicado, ¿verdad? Mi país está dentro de esos países, y decía, hay que mantener en el tiempo los estudios cuantitativos y cualitativos para conocer más profundamente el tema y, por lo tanto, dar respuestas más inteligentes. La soledad transitoria es una experiencia común, pero la soledad crónica o grave, que duele, que hace daño, esa es una amenaza para la salud, para el bienestar de las personas, para su entorno social y para su entorno familiar. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención. El diseño de políticas deben de hacerse con evaluación, midiendo perfectamente su eficacia social y su eficacia económica. Y ahí ha de tenerse en cuenta las propuestas de las personas, hacer las cosas para las personas y las personas igual a fracaso. Hacer las cosas para las personas con las personas igual a acierto. Hay que seguir intentando consensuar metodologías. La JG es una metodología muy usada, las metodologías de UCLA, pero ante diferentes enfermedades hay que consensuar metodologías para hacer bien las mediciones. Hay que tener siempre el contexto cultural, las creencias de cada lugar, la religión y los valores en cada territorio, porque eso incorpora una información necesaria para hacer los estudios correctamente. Las intervenciones de apoyo social, el entrenamiento en habilidades sociales y emocionales son prioritarias y terminan todos estos trabajos, desde los más micros, debemos de tener en cuenta a la Unión Europea, a Naciones Unidas y a la OMS, con todas las directrices que nos van marcando. Importante. Y se hizo otro estudio, analizando 17 estudios, el de Noone y el de Jan, también muy publicado, que decía, hacer intervención social para luchar contra las soledades de las personas implica trabajar por la autonomía de las personas. Ay, pobrecito, vengo a verle y me tomo un café, adiós, le dejo la televisión enchufada, no sirve para nada. Arréglese, véngase conmigo. De paso, si quiere que le acompañe al banco, le acompaño al banco. Si quiere que además nos cortemos los dos el pelo, nos cortamos los dos el pelo. Un día vamos a su peluquero y otro día vamos al mío. Pero
pero mire, hay una obra de teatro en el Centro Cultural Municipal, vamos a verla. Ah, pero un profesor de universidad da una conferencia, vamos a escucharle. Ah, eso es potenciar la autonomía personal. Hay que desarrollar nuevos vínculos. Si hemos perdido vínculos, raíces, en Euskadi casi todos lo llaman SAFE, porque en euskera es red, la red del pescador, y casi todos los proyectos que están haciendo los llaman como la red del pescador, ¿no? Hay que establecer nuevos vínculos sociales. Hay que trabajar el sentimiento de permanencia a la comunidad. Usted es alguien en su comunidad. Los demás también son alguien en su comunidad. Cuídela, cuide su barrio, cuide su jardín, cuide sus espacios de hacer gimnasia en el parque, cuide todo eso porque es suyo y eso es importante para usted, para mostrarlo a los demás. Y siempre hay que buscar soluciones colaborativas y evaluar la efectividad de esas intervenciones. Bien, pues esto es lo que nos dicen los investigadores que están en Europa observando lo que todos los países están haciendo y valorando lo que hacen mejor, lo que hace peor y sugiriendo cómo seguir haciéndolo. Yo, como persona dedicada al mundo social siempre, desde un enfoque o desde otro, déjenme decirles que para mí la primera ley que es importante, ya que tenemos a alguien de la administración, del país, la primera ley es que las acciones tienen que estar sostenidas en el tiempo. No vale con el presupuesto del año 24 decir, bueno, te doy para que hagas un huerto con la gente en el barrio. Y al año que viene dice, oiga, ¿puedo seguir haciendo huerto? Ah, no, esto ya no está pintado en el presupuesto. No, en España decimos pintado, ¿verdad? Esto ya no está pintado en el presupuesto. Pues entonces usted ha tirado el dinero. Y a mí me ha hecho perder el tiempo. Las acciones tienen que estar sostenidas en el tiempo. Si se están abriendo CREAs y yo visité uno ayer, donde aquí había un bloque, aquí había otro bloque y un muro que lo separaba. Ahora no existe ese muro y hay una escalera que comunica un bloque con otro. Esto para cualquier oteador, para cualquier vigilante dice, aquí ya se han resuelto problemas. Se han roto incomunicaciones. Si además hay clases cognitivas, si además hay una coral a la que escuché cantar, bueno, todavía tiene que afinar un poco más. Y si además hacen gimnasia, si además tienen un huerto y si además cuidan el jardín de los dos inmuebles, caminante no hay camino, que decía mi amigo Machado. Bueno, entonces, sostenidos en el tema, lo más poliédricas posibles, los problemas son poliédricos, las soluciones tienen que ser poliédricas, con el mayor apoyo comunitario y construyendo de la mejor manera posible esas conexiones, ese barrio. Bien, pues dicho esto les diré, los hombres y mujeres que vivimos en países con estados sociales de derecho, con estados de bienestar, con políticas públicas que distribuyen la riqueza, sabemos casi seguro, yo les digo que en el mío, lo que estamos ahora pidiendo no es nuevas cosas, pedimos mejores capítulos 1. Por si alguien no maneja los presupuestos del Estado, el capítulo 1 es donde se pagan las nóminas de los servidores públicos, ¿no? El capítulo 1, falta capítulo 1, faltan médicos, faltan trabajadores. La crisis económica y la pandemia dejó de hacer oposiciones y en mi país faltan más médicos, más enfermeras, más profesores, más. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que, bueno, no les he contado una cosa en el estudio de educación, es que un niño que recibe acoso, que sufre bullying, es un niño que siente soledad a lo largo de toda su vida educativa. Hasta cuando llega a la universidad, lleva ese cacho piedra en la mochila. Entonces, clarísimamente, se necesitan personas más que otras cosas. A mí déjenme decirles que como soy mi familia materna es judía, pues yo eso lo he heredado, el estereotipo del puño cerrado. Y entonces déjenme decirles que algunas veces hablando con alcaldes les digo, no se te ocurrirá
abrir otro nuevo museo, contratar a un arquitecto supermundo mundial famoso y empezar a hacerme aquí una cosa de metal grande con forma de pez, con tal que cuesta tantos millones, porque yo con todos esos millones, la cantidad de centros comunitarios que habría, la cantidad de pequeños teatros por los barrios que habría, ahora ya se está... Atención, atención, nacía de la realidad de embellecer el país, ¿no? Pero se van cambiando las mentalidades. Entonces, tenemos que ajustar los estados de bienestar que tengamos, los tenemos que ajustar a las nuevas necesidades. Y lo último, que es lo más bonito, que las mujeres me van a entender desde el primer momento y les pido que los hombres se conviertan en nuestros aliados, por si no lo han percibido. Miren, detrás de los nuevos malestares, detrás de seguir cuidando a lo largo de toda la vida a las personas, lo que nos encontramos es que estamos ante la gran revolución del siglo XXI, que es hacer sociedades cuidadoras. Y si Rousseau levantara la cabeza y bajara aquí a decir, señores, yo hice el contrato social que sirvió para toda la modernidad desde no sé qué momento del siglo XVIII. ¿Del XVIII? ¿Del XIX? XVIII, gracias. Entonces, Rousseau bajaría y diría, señores, vamos a coger de mediador a don Enrique Iglesias, que todos quieren, vamos a hacer un nuevo contrato social, y el nuevo contrato social es una sociedad cuidadora, que responde a eso que ustedes han oído en conferencias de los 17 desarrollos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Programa 2030, que igual que como cuando iba al colegio y decía los mandamientos 10 se resumen en 2, yo ahora digo los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, se resumen en 3. Cuidar a las personas, cuidar el planeta y hacerlo con actitud de diálogo, de pacto y de acuerdo. Miren, el resumen de la Agenda 2030, junto con la Convención de los Derechos Humanos, es la Constitución del mundo. Yo como española puedo funcionar sin leer mi Constitución, esa me vale. El espíritu de la mía es el mismo, como el de las mayores de las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, que se basaron en la Convención de Derechos Humanos. Pero claramente hacer una sociedad cuidadora es hacer una sociedad de iguales entre hombres y mujeres. Es hacer una sociedad donde la brecha salarial y de pensiones va desapareciendo. Miren, la brecha salarial en España en Europa es de un 16%. La Europa de los derechos, la Europa superavanzada, es de un 16%. En España de un 20%. Hemos luchado mucho en los últimos años para reducirla y acercarla a Europa. La brecha de pensiones en Europa es de un 30%. Y en España, luchando mucho, haciendo complemento de pensiones, es de un 34%. ¿Por qué? Si los convenios son iguales, ¿por qué? Si las leyes son iguales, ¿por qué existe esta brecha? Porque quien cuida son las mujeres. Victoria Camps, que es una maravillosa filósofa de mi país, responsable de un comité de ética que se creó en el Senado español, siempre dice, atención, cuidar es una responsabilidad democrática. Por lo tanto, si es democrática, es de todos. No es una responsabilidad familiar y dentro de la familia de las mujeres de la familia. Mi país siempre, hasta hace poco. No es una responsabilidad de la familia y dentro de la familia. También es de la familia, aquí no se tiene que desentender nadie. Ningún clan, nadie se tiene que desentender. Pero cuidar es una responsabilidad democrática, por lo tanto de todos, y tenemos que hacer políticas para que las mujeres no tengan que pedir bajas, reducir jornadas y pedir excedencias porque tienen que cuidar a sus hijos pequeños, porque tienen que cuidar a sus suegros, porque tienen que cuidar a sus padres, porque tienen que cuidar al hermano discapacitado cuando desaparecen sus padres. Y como esa es una realidad de modelo de sociedad, la gran revolución es asumir una sociedad de los cuidados. Existe un profesor de la Universidad de Alcalá, Gregorio
Gregorio Rodríguez Cabrero, que trabaja, un gran sociólogo, y que recientemente dio en el observatorio de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dio una conferencia sobre el reto de la sociedad cuidadora. Y a los asistentes, muchos ejecutivos de banco, etcétera, les dijo, miren, van a contestarme a las siguientes preguntas y en función de lo que me contesten, que se lo contesten ustedes a ustedes mismos, veremos si vamos a poder ir hacia una sociedad cuidadora. Y dice, ¿a quién hay que cuidar? Y él terminó diciendo, a todos, desde que se nace hasta que se muere, a todos. ¿Cómo cuidar? Produciendo integración, produciendo bienestar, produciendo calidad de vida. ¿Cómo cuidar? ¿Dónde cuidar? Pues mire, donde sea posible, pero la gente quiere en su casa. La gente quiere en su colegio. La gente quiere que se cuide en su puesto de trabajo, en su empresa. Cuidar donde estás viviendo. Donde estás viviendo. ¿Y quién es cuidar? Todos, 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 y empezó a poner todos en la pantalla, en todos los colores. Si nos contestamos eso, estamos dispuestos a trabajar en una sociedad cuidadora y en hacer un nuevo pacto social por una sociedad más inteligente, una sociedad más capaz de hacer igualdad y de hacer solidaridad para entre todos dar respuestas a los problemas. Y dirán, Matilde ha pasado de cuidar a querer cambiar el mundo y despertar Rousseau. Pues bueno, es que a mí me enseñaron mis mayores que para tener poca ambición de la buena, no de la competitiva, pues para eso me puedo quedar sentada en el sofá, pero para querer hacer transformaciones con la gente, entre la gente, pues se necesita tener ambiciones. Y yo creo que estamos, los ciudadanos y las ciudadanas del mundo, ante el reto de decir, sí, se acabó la era industrial, estamos en la era postindustrial, algunos dicen que es en la era de la movilidad y el turismo, todo muy bien, pero todo bajo el paraguas de crear sociedades que cuidan porque tienen a las personas en el centro de sus políticas. Gracias. ¿Cuánto me ha pasado? Como media hora. Pero no importa. Bueno, a mí me toca el trabajo. Primero me tocaba el trabajo de ser el que le marcaba la hora a ella, aunque no valía la pena en realidad interrumpirla, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Capaz que hacer 2 o 3 comentarios como muy breves. Primero que tocó una gran diversidad de temas. Es verdad lo de los asentimientos de las cabezas, hay muchas cosas que nos resuenan a nosotros. Hay un tema, la soledad también remite a la comunicación. Hay un problema de comunicación de base. O sea, el que está solo no se comunica, no interactúa, no se alimenta ni afectivamente, ni cognitivamente, ni socialmente. Pero por eso, si uno lo mira desde el punto de vista individual. Ahora, desde el punto de vista social, la soledad como problema social, como problemática social, también es un tema de comunicación. En Uruguay no es que no existan propuestas que combatan la soledad. Hay muchísimas propuestas invisibles o con poco marketing. Ahí en esto que tú planteabas de los medios de comunicación pesa mucho, ¿no? Con poca visibilidad, porque existen, hay políticas públicas, hay una sociedad civil que está muy organizada. En mi área de especialización es sobre todo personas mayores. Hay muchísimas personas mayores haciendo muchísimas cosas, aunque no se vea, y combatiendo en algún punto esa soledad no deseada activamente y cotidianamente, a pesar de lo cual es real que en Uruguay los números lo que dicen es que las personas mayores, alrededor del 40% de las personas mayores sienten soledad, tanto subjetiva como social. Es decir, se sienten solos o están solos. Y también es verdad lo que planteaba Matilde, de que los jóvenes se sienten aún más solos. Alrededor del 60% se sienten solos. Creo que aquí hay un factor a tener en cuenta en esto de las políticas que planteaba Matilde. Las políticas tienen que ser focalizadas, es decir, tiene que haber una cuestión
un paraguas de voy a atender a la soledad no deseada de la población, que estamos hablando de 40, 60, 50%, la mitad de la población se siente sola. Es un dato que cualquiera nos tendría que romper los ojos, ¿no? Pero las políticas son distintas, porque ¿qué pasa? En el caso de los jóvenes, se sienten solos y reportan mucho menos la sensación de estar solo. Es decir, reportan mucho menos soledad social y mucha más soledad subjetiva. Las personas mayores reportan mucha más soledad social y mucho menos soledad subjetiva. Esto lo que nos está hablando es de que las personas mayores, poco pero bueno, y nos rinde y nos sirve y con eso estamos bien, ¿tá? Pero a veces ni siquiera alcanza ese poco, ¿no? Tenemos muchas personas en Uruguay, el porcentaje de personas que viven solas en la población general es mayor de lo que tú planteaste, está en el entorno del 20%. Dentro de ese grupo, las personas mayores de 75 años y mujeres son las que más viven solas, hasta arriba del 30%. Entonces, esto de tener que focalizar políticas para poder atender a esas realidades que no son las mismas, es decir, no es la misma soledad del joven, la misma soledad del viejo, ese sería un punto como a considerar. Por otro lado, quería también traer como algo de... Tú planteaste muchas cuestiones que tienen que ver con lo social y con la importancia de lo social y con el peso de las políticas sociales, de los movimientos sociales, del cambio de la cultura. Y después también hay otra pata. La cultura, la sociedad, somos personas. Y no todas las personas tenemos los mismos recursos, no solamente económicos o sociales, sino los mismos recursos psicoafectivos, más cognitivos, más psicológicos para hacer frente a estas situaciones. Hay personas que realmente, por características personales, son más introvertidas, portan más estereotipos de creer que el otro no es una persona de la que puedo aprender o de la que me puedo alimentar, sino que es otra persona que está completamente alejada de mi zona de confort y por lo tanto prefiero no interactuar. Hay personas que por diferentes patologías vinculadas a la salud mental tienen menos recursos, menos habilidades sociales y por otro lado tenés otro gran grupo de población que tenés gente que sí, que tiene mucho interés en el intercambio social, sí, mucho interés es más extrovertida, que le interesa más mantener proyectos de vida. Creo que acá es una palabra clave, el sentido vital o el proyecto de vida a lo largo de la vida, a pesar de que va cambiando, es un factor protector fundamental para esto de combatir la soledad. En la medida que yo quiero hacer y que sé por qué lo quiero hacer y para quién lo quiero hacer, y muchas veces eso implica que no es solo para mí, es un factor de protección fundamental para combatir la soledad no deseada, ¿no? Y en ese sentido creo que hay mucho para investigar con las personas. Hay mucho estudio cuantitativo, era un poco lo que planteaba Matilde. Hay mucho dato, mucho número. Podemos llenar la sala de porcentajes, pero si no tenemos la voz de las personas directamente, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan en cada pueblo, en cada barrio, en cada piso 4, digamos, ¿tá? Es un problema. Acá voy a poner un ejemplo bien claro porque me toca de cerca. Hay algunas cooperativas de vivienda que se generaron hace 40, 50 años que tienen 3, 4 pisos por escalera, ¿sí? Las personas que viven en esas cooperativas, 3, 4 pisos por escalera, fundadoras de esa cooperativa, fue hace 50 años. Estamos hablando de personas de 70, 80 años. Muchas de las cuales no tienen la capacidad física como para poder darle para arriba y darle por abajo esos 4 pisos de escalera todos los días, y eso es una limitante. Esa limitación del funcionamiento motor termina siendo una limitante para el pleno ejercicio de derechos. Es un factor de riesgo de soledad, es un factor de riesgo de aislamiento, sumado a los núcleos familiares más chicos, a las mayores distancias y a un montón de factores. Ahí hay cuestiones que son que rompen los ojos, ¿sí? Y lo otro que tiene que ver con esto que vos planteabas de la comunicación también. Hay algunos estudios, vieron que en Japón existe el Ministerio de la Soledad, en España existe el Observatorio, en Inglaterra existe la Secretaría. En Japón, el 15% de las personas mayores, por ejemplo, o de la población en general, no habla con nadie de una charla significativa, ¿no? Que le reporte algo en 2 semanas, cada 2 semanas. Es una barbaridad. O sea, lo que nos hace humanos es la comunicación, es el hablar con el otro, es el compartir tiempo con el otro. Que haya muchas personas que no tienen esa posibilidad es una violación de derechos, básicamente. O sea, hay que plantearlo de ese lugar para entenderlo como política estatal, ¿sí? En Uruguay un poco es esto. O sea,
a lo que quería como llegar es, tenemos muchas similitudes con España, tenemos muchos programas, tenemos muchas políticas, tenemos muchas leyes que nos amparan. Lo que no tenemos, esta es una opinión personal, lo podemos discutir, lo que no tenemos tan aceitada es la comunicación, tanto interinstitucional como a nivel estatal, como a nivel mercado, sociedad, Estado, familias, como para generar las sinergias que hagan que esto de que un barrio sea una comunidad integrada sea factible, que un municipio coordine con la Intendencia, coordine con el MIDES, coordine con todos los que tengan que con el Banco de Previsión Social, coordine con todos los que tengan que coordinar, que no, vamos a aclarar, no estoy diciendo que no existen experiencias y que no existen experiencias exitosas en este sentido. Estoy hablando de que es necesario maximizarlas y para eso retomo lo que decía al principio. La soledad es un tema que tiene que empezar a hacer ruido. Es silenciosa y tiene que empezar a hacer ruido. Creo que este escenario es un escenario propicio para que esto suceda. Un ruido armónico, ¿no? Un ruido que genere un compás que todos querramos compartir, si nos ponemos como en esa lógica, ¿no? Y por otro lado, el otro concepto, que era un poco lo que traía Matilde al principio, es un concepto que se maneja desde la academia bastante, que es el de prescripción social. Estamos muy acostumbrados a la prescripción farmacológica. ¿Tenés un problema? ¿Estás triste? ¿No te podés dormir? ¿Estás ansioso? Tómate esto. Bueno, hay una segunda pata del asunto que es esto de la prescripción social. Que los médicos, más allá de decir, los médicos, un asistente social, el que esté en el barrio, lo que sea, más allá de decir, estaría bueno que hicieras una actividad, no. Que todos estemos al tanto de cuáles son realmente los recursos efectivos que existen y no decirte, estaría bueno que hicieras esta actividad. Estaría bueno que primero te preguntara qué cosas te gustan y en función de esto decirte, mira, está esto, esto y esto. Hacer un mapeo real de recursos que se hagan visibles en esto de hacer un ruido más armónico, vamos a decirlo así. ¿Ah? A eso un poco es a lo que se refieren con prescripción social. No solamente alcanza con las medicaciones, sino que todo lo no farmacológico, todo lo social, todo lo comunitario, es un principal promotor de la salud. Y para cerrar esto nomás, y retomando lo último que vos planteabas, los CREA tienen todos estos talleres y todas estas cuestiones, y lo último que está haciendo el CREA con nosotros, para que vean que es posible, ¿no? El CREA, la universidad y un colegio, por ejemplo, te miro a vos también por Tabaré, porque también lo están haciendo el residencial de Tabaré con otro colegio, estamos haciendo experiencias de intercambio intergeneracional, en el que niños y personas mayores comparten cotidianamente, aprenden mutuamente, genera un alto nivel de motivación, de implicancia, de interés. Y la realidad se ha dicha, esto es de muy bajo costo, de muy alto beneficio y de una altísima motivación. Y genera altísimos niveles de motivación. No parece algo tan difícil de viabilizar. Hay experiencias, pero de vuelta, hay experiencias puntuales, sueltas, no está pensado en una lógica más de política que transversalice. ¿Tá? Hay trabajo para hacer, no hay dudas, hay muchas cosas hechas que hay que coordinar, creo que estamos todos de acuerdo, creo que en este sentido todo lo que planteó Matilde trae como mucha luz, organiza mucho la cabeza, da muchas ideas. Así que nada más, por eso agradecerte y para cerrar le queremos dar un poco la palabra al contador Enrique Iglesias, lo presento brevemente, ¿sí? Es graduado brevemente, se entiende la parte de brevemente, ¿no? Claro, brevemente se entiende, ¿no? Bueno, Enrique Iglesias es asturiano, como ya quedó más que claro, es naturalizado uruguayo, es graduado en Economía y Administración, elegido primer presidente del Banco Central del Uruguay, ocupó muchos cargos de importancia y en el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energías Nuevas y Renovables, fue ministro de Relaciones Exteriores en Uruguay, fue presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, y sigue, ¿no? Ha sido profesor de Desarrollo Económico y director del Instituto de Economía de la Universidad de la República, escribió muchos artículos, escribió muchos ensayos, escribió muchos libros, es miembro del Consejo Rector del Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad, es director de la revista Pensamiento Iberoamericano, es presidente de la Fundación Astur y es un emprendedor nato, una persona que realmente con sus ideas y con sus aportes moviliza a la población. Y por eso creemos que lo más adecuado es que este encuentro lo puedas cerrar tú, Enrique. Y le encanta enseñar, le encantaba enseñar y fue profesor de esta universidad. Bueno, yo creo que los temas centrales han sido tocados por nuestra amiga y nuestro amigo
es muy poco lo que yo puedo agregar, porque nosotros estamos empezando a estudiar el tema y a ver cómo nos podemos meter en la fundación para hacer algo en ese sentido. A mí me quedaría una única pregunta, fundamentalmente a los dos. ¿Cómo incide esta situación en el funcionamiento del sistema político? Es decir, el tema de la soledad disminuye, perjudica el funcionamiento de la democracia, ¿o lo hace más? Es decir, ¿qué perciben ustedes que esto tiene impacto sobre nuestras democracias, los dos países, en nuestro país y España están en democracia? ¿Qué es lo que realmente ven la proyección de este tipo de soledad sobre el funcionamiento de la democracia? Se lo devuelvo una pregunta complicada. Tomás, la dama primero, todo tuyo. Pues yo lo que veo es que estamos en tiempos un poco caóticos en el mundo. Yo trabajo en ACNUR y siempre he ido a los colegios y a las universidades contando que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial para reubicar a 40 millones de personas, de desplazados y de refugiados. Y hoy, se pensaba que en 5 años se cerraba ACNUR, resuelto el problema. Pero luego vino los conflictos soviéticos, en Checoslovaquia, lo otro, siguió abierto, y hoy hay 115 millones de personas refugiadas, menos, refugiadas y desplazadas. 115 millones. Hoy las guerras no se cierran, hoy la voluntad de sentarse en una mesa para acordar y cerrar conflictos, no hay manera de conseguirlo con las mejores diplomacias que tenemos. Hoy vivimos en un mundo de caos. Y en ese mundo de caos, la democracia sigue creciendo, sigue siendo fuerte, pero le está entrando, en mi opinión, un pequeño veneno, dicho con respeto, pero el pequeño veneno de la atomización, de que tienes que acordar con muchos para poder tener la seguridad y la mayoría para sacar adelante. Esto cada vez en más países. Y una respuesta inteligente, democrática, es la fortaleza de los movimientos sociales. La fortaleza de lo que yo creo que se llama mal, pero la sociedad civil. Digo que se llama mal porque entonces a continuación a mí siempre me hacen la broma, los demás somos militares. No, la sociedad civil. Entonces, una sociedad civil organizada, responsable, conocedora de sus derechos, conocedora de sus responsabilidades. No hay derechos sin responsabilidades. La vida no es pedir y que otros se encarguen de dar. No, es corresponsabilizarse en el do-das. Una sociedad fuerte, yo creo que servirá a la democracia y servirá a la perplejidad que estamos viviendo de mucha más atomización y mucha más dificultad de acuerdos. Y luego, igual que decimos que en las políticas se necesita intergeneracionalidad, la verdad es que los gobiernos tienen que aprender que si son jóvenes, llegarán a viejos. Y por lo tanto, los mayores no somos un trapo viejo. Todos somos útiles y todos debemos de ser utilizados para la mejora de nuestros países. Y eso hay que enseñarlo constantemente. Esto es lo que se me ocurre a tu pregunta. No, espectacular, creo que no es mucho más para aclarar. Sí, estoy de acuerdo un poco con esto. Creo que en la medida que culturalmente estemos como en compartimentos estancos cada franja etaria, digamos, en la medida en la que no haya diálogos entre las diferentes franjas etarias, es muy difícil construir políticas y construir acuerdos que nos atraviesen a todos. Esto que vos planteabas, que yo lo planteo siempre en mis cursos, esta cuestión de, a ver, gente, estamos hablando hoy de vejez porque ustedes van a ser viejos. O sea, las estadísticas dicen que ustedes van a ser viejos el día de mañana y que por lo tanto, y muchísimo más viejos, por lo tanto, lo que hagan hoy repercute en lo que hagan mañana, ¿no? O sea, en el día de mañana. Y lo que hagan hoy también implica conocer lo que está pasando hoy. O sea, hay una cuestión de
capaz que plantean en estos términos, la soledad como la ajenidad de la importancia de la dimensión política como motor del cambio social, ¿no? Un poco por ahí sí lo puedo ver esto. De atraer a las diferentes cohortes de población, a diferentes generaciones, a un diálogo intergeneracional, a un diálogo en el que haya como un mutuo aprendizaje, en el que cada uno tenga lo que aportar desde sus intereses, como una forma así de combatir la soledad y como una forma de generar políticas, no para el hoy, no políticas esto que dure un año y que el año que viene no, o que dure un periodo de gobierno y que el otro periodo de gobierno no, sino que se mantengan en el tiempo, que trasciendan a las personas. Y que construyan sociedades. Un poco por ese lado. Vamos a darle la oportunidad. ¿Nos apruebas, profesor? Sí, por supuesto. Me gustaría oír un par de preguntas del público. 3 máximo. O 3. Eso fue lo que me indicaron. O 3. Me indicaron lo contrario, pero no voy a hacer caso. La protección de los menores y la plaza pública al medio. Es decir, está instituido en muchos pueblos chicos de Brasil, lo cual sirve mucho. Los niños tienen quien los amaque, los viejos van, amacan y cuando se cansan se van. No es una pregunta, es un aporte. Ha dicho con un ejemplo una cosa muy importante. Cuando hablamos de la transversalidad, yo en España muchas veces digo, no, son más importantes los urbanistas en el tiempo actual y a futuro que los trabajadores sociales y los psicólogos, por decir las cosas de la profesión que más está en la política social. En Suecia, ya en los años 80 del siglo pasado, cuando yo iba, lo que me encontraba es que el centro de mayores estaba al lado del centro de infancia, que había un jardín común, que se comunicaban, que el piso tutelado que hacían para los mayores estaba al lado del centro de mayores, después estaba la residencia y al lado había un jardín de los sentidos, que se llama allí, por donde se trabaja con el olor, con el tacto, y es muy terapéutico. Es decir, urbanísticamente, un urbanista que es capaz de pensar el diseño de los muebles, de los bancos, cómo te sientas. En mi calle, el otro día, y me explicaron que era por estar atentos a la puerta del colegio, mi calle la han hecho peatonal y de pronto yo veo que los bancos de la calle los ponen mirando a la pared. Digo, ya nos han castigado. ¿A quién se le ha ocurrido? Como decía mi sobrino nieto, al rincón de pensar. Y yo le decía, ¿pero qué es eso del rincón de pensar? En mis tiempos te ponían una orejera. Bueno, dice entonces resulta, claro, luego también tienes que saber escuchar. No tienes la verdad y tu lógica no es siempre la correcta. Y dice, no, mire, es que estos bancos miran al muro del colegio porque miran a la puerta para mirar a los niños. Digo, bueno, vale, pues para las horas del colegio están bien, pero yo hubiera preferido en la esquina unos banquitos en forma de semicírculo para que la gente hablara. Perdón por el ejemplo pequeñito, pero es verdad que hoy los urbanistas, los diseñadores de muebles para la ciudad, juegan un papel fundamental en hacer diálogo y en facilitar comunicación. Una cosita bien chiquita. Yo